créanme que ahorita estos cantos me hicieron entrar en razón en cuanto al mensaje que Dios me puso en mi corazón preparar, porque ahorita estamos en un periodo de prueba muy grande en el mundo. Las redes sociales, la televisión, nos bombardean con noticias de que se dispararon los contagios. Y bueno, no nos dicen en qué situación están los contagios, porque los hospitales están libres. Los contagios es que nos da gripe, vamos al médico y nos sugiere que nos hagamos una prueba. Salimos positivos, pero no es necesario ya irse al hospital ya no es de gravedad. Y eso es lo que ellos no informan. Y mucha gente se alarma y se espanta. Pero esto yo lo veo como una prueba para todo el pueblo de Dios. Porque platicaba yo ayer con mi yerno Anthony, mis hijas y mis 2 hijas y mi esposa, y les decía yo que a ver si no nos entraba el temor, el terror, y tuviéramos que suspender los servicios otra vez. Y me dice mi hija Mari, pero suspenderlos no es garantía de que pues no salgan a la calle, porque se van a ir al cine, se van a ir al súper, se van a ir a ver familiares, se van a ir al parque, se van a ir a todos lados. Y es cierto, nos da miedo venir a la iglesia por el virus, pero no nos da miedo ir al súper o a formarnos al cine o a hacer cosas en la calle. Entonces, yo a ustedes los felicito, los animo a que seamos constantes, que seamos fieles a Dios sobre todo, viniendo a adorarlo, a cantarle. Porque ahorita escuchaban en este último canto, en el canto previo, una parte que decía, en tu verdad caminaré. Y cuando cantamos necesitamos analizar bien lo que cantamos, porque eso nos debe llevar a comprometernos con lo que cantamos. Entonces, bueno, pues a manera de introducción les quise compartir esto, porque no se crean de todo lo que dicen las redes sociales, porque investiguenlo aparte en el internet, hay mucha información, lo que dice YouTube, lo que dice WhatsApp, todo eso, no se crean mucho. Y estemos tranquilos porque dice que su fidelidad es para siempre y siempre estará con nosotros. Así es de que no tenemos de qué preocuparnos, hermanos. Nuestro hermano Abraham no vino porque nuestra hermana Mercedes está un poco enferma, así como nuestro hermano Daniel también está un poco enfermo, y otros hermanos que se fueron a ver otros asuntos que no tienen nada que ver con la iglesia, pero familiares y se preocupan. Y entonces, bueno, pues vamos a estar orando unos por otros para que nos animen, otros por trabajo a lo mejor, ¿no? Y en esa época, pues no podemos decirles que no al trabajo. Pero bueno, pues los que estamos aquí vamos a gozarnos, vamos a poner atención a lo que Dios me mostró para compartirles. Y esto tiene que ver con las pruebas. Esto tiene un qué, un por qué y un para qué. Los que les gusta tomar nota, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Ya les dije, las pruebas. ¿Por qué? Porque son necesarias, hermanos, las pruebas. ¿Para qué? Para confirmación, para crecimiento y sobre todo para recibir la corona de gloria. ¿Sí? Es necesario pasar por muchas pruebas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que Dios me mostró que les compartiera. Y bueno, pues, abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Santiago, por favor. Del apóstol Santiago. Esta no es carta al apóstol Santiago, es carta del apóstol Santiago.
no, perdón, carta de Santiago. Sí. Y bueno, sí sabemos quién era o quién fue Santiago. La tradición o los historiadores dicen que es Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? O sea, un testigo presencial de primera mano de la vida del Señor Jesucristo. Un hombre que hasta cierto punto se mostró incrédulo, igual que todos sus hermanos, en lo que Jesús hacía. Y miren, terminó escribiendo esta hermosa carta. El apóstol Santiago, pues obviamente con el tiempo, no sé si hasta que murió el Señor Jesús o antes, pero ya creyó en lo que Jesús hacía. Y su fe lo llevó a escribir esta hermosa carta, que muchos de ustedes ya deben de haber leído completa, y si no, háganlo. Es una carta preciosa del hermano Santiago. Es carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3, por favor. Yo se los leo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién se las escribe? Que se hayan dispersas por el mundo. Ya se había venido la persecución, ya todos se habían dispersado por una profecía del Señor Jesucristo. Y ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea y en todo el mundo. Por eso se dio la dispersión, para que se cumpliera lo que el Señor Jesús había dicho acerca de que le seríamos testigos en todo el mundo. Dice el versículo 2: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿A qué nos va a llevar resistir la prueba? ¿La prueba de qué dice? ¿De qué? Versículo 3, porque ya saben que la prueba de qué, de su fe, dice, produce constancia. Bueno, esa prueba de fe debe de producir en nosotros esto, la constancia, hermanos. La constancia en la lectura de la palabra de Dios, la constancia en la oración, la constancia en el congregarse, ¿sí? La constancia en el amor hacia nuestro prójimo, la constancia en estar alertas unos de otros. O sea, no cuidándonos del hermano, sino cuidando del hermano. Dice y la constancia nos debe de llevar a feliz término, debe llevar a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué beneficio voy a tener con ir, seguir yendo. Sin que nos demos cuenta, hermanos. ¿Tú te has dado cuenta de tu crecimiento espiritual? Pues déjame decirte que la gente tiene que verlo mejor que tú. Porque los demás son los primeritos que notan tu cambio. Si es que hay un cambio que la gente quiere ver. Porque por ejemplo, si ustedes van, por ejemplo, a mi trabajo y de pura casualidad le preguntan al de la tienda o al de la tortillería o a alguien ahí, oiga, ¿usted conoce al señor de la vidriería? No, pues que sí. ¿Y cómo es? A mí no me da miedo. No me da temor que vayan a preguntar. Para nada. Por mí pueden preguntarle a quien quieran cómo soy, cómo me comporto. Y no me estoy poniendo de ejemplo, sino les digo esto porque la gente, los demás son los que ven, están más atentos a nuestro crecimiento o a nuestro comportamiento que nosotros. A nosotros se nos pueden pasar muchas cosas, pero a la gente no, a los inconversos no. Esos son, miren, pero bien observadores. ¿Cómo éramos antes, se acuerdan? Que veíamos al vecino, al familiar, y todo, le veíamos todo, cómo era, los escaneábamos.
y sabíamos cómo éramos. Entonces, la constancia nos va a producir felicidad y paciencia. Mucha paciencia se requiere para estar en la palabra de Dios. Porque luego quisiéramos que Dios nos bendijera como nosotros queremos, bien rápido. Y no es así. Dios no trabaja así, hermanos. Dios ni es la varita mágica, ni es la lámpara de Aladino. Él tiene sus tiempos para sanarnos, para prosperarnos, y tiene sus tiempos para sacarnos de la prueba. Que de que nos va a sacar, hermanos, porque Dios no nos va a poner una prueba que no podamos soportar. De eso podemos estar seguros. Y bueno, alguien dirá, bueno, hermano, pero es que yo tengo pruebas, tengo problemas muy fuertes, hermanos. No sé ni qué voy a hacer esta semana porque no tengo ni un centavo. No sé qué va a pasar conmigo porque seguramente mañana no voy a tener que comer. ¿Y saben qué? Aquí la palabra de Dios nos pone un ejemplo que quiero que lo veamos. Acompáñenme a 2 de Corintios. Vamos a ver como 4 o 5 citas. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 8, por favor. Y vamos a ver qué nos muestra Dios. ¿Perdón? 8, 2, luego 7 y 8. Dice, por ahí si tiene algún subtítulo su Biblia, dice estímulo a la generosidad. Bien. Leo, dice, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Esta palabra nos tiene que enseñar, nos muestra que la estaban pasando, pero malísimo, muy mal, porque dice, en medio de las pruebas más difíciles mostraron, ¿verdad? Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. A pesar de que dice que estaban en su extrema pobreza. ¿Se acuerdan de la mujer que puso 2 blancas en las ofrendas? Dice que esa mujer dio todo lo que tenía, sin importar. Sin importar si iba a tener para el microbús para regresarse o para comprarse un pan, un bolillo, que por cierto están bien caros. Ya 2.50, yo ya lo pienso. Quisiera que vendieran medios bolillos, hermanos. Pues sí, porque ya para uno entero está difícil. Pero aquí estaban en una extrema pobreza. Y aún así dice que abundaron en su rica generosidad. ¿Sí? Y luego vamos a ver el versículo 7, por favor. Dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir de esta gracia de dar. Fíjense, era una iglesia que estaba pasando tremendos problemas de todo tipo, pero de todo tipo, hermanos. Pero el versículo 7 nos muestra que era una iglesia que crecía espiritualmente, que crecía moral y espiritualmente. Dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento y en dedicación y en su amor hacia nosotros. O sea, era una iglesia crecida. ¿Y cómo estaban? En una situación favorable, una situación crítica tremenda, hermanos. Y hoy en día apenas no tenemos para el gas. Bueno, han pasado 15 días de que pusimos el gas nuevo.
Déjenme decirles que yo así soy, ¿eh? Y ya estoy pensando híjole, ya hay que comprar otro. ¿Será porque es mi responsabilidad o porque soy un incrédulo? No, yo confío en que Dios me va a proveer. Y si no para el gas, no hay problema, comemos frío. Comemos sandwichitos o tortas o a ver qué comemos. Pero de comer no nos va a faltar porque es una promesa de quién. Que no nos va a faltar. No nos va a faltar, a veces, a lo mejor no lo que queremos o lo que deseamos o a lo que estamos acostumbrados. Pero, gracias hermano, pero no nos va a faltar de comer. Y si algún día te ha faltado, hermano, déjame decirte que es una prueba que si la has superado, que es un escollo tremendo, creo que puede ser el peor que puede haber, un escollo tremendo que tenemos que librar cuando no hemos tenido de comer. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, no es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y esta iglesia era un ejemplo para todas las iglesias que Pablo había fundado, para todas. Si ustedes leen esta segunda carta a los Corintios, se van a dar cuenta de cuánto amor les tenía Pablo. No menos que a los demás, pero sí los exalta mucho en esta iglesia, en las iglesias de Macedonia. Y esto es precioso, hermanos, porque eran dadivosos, eran espirituales, dice, ¿a pesar de qué? A pesar de las circunstancias, ¿sí? A pesar de las circunstancias, no importaban las circunstancias que estuvieran pasando. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que a pesar de las circunstancias, seamos generosos. A lo mejor no espléndidos, porque pues, si no hay, no podemos ser espléndidos, hermanos, pero sí generosos. Y también tenemos que ser sinceros, porque se dio cuenta Pablo que estaban en extrema pobreza. Porque fue a checarlos. Ya Pablo ya no andaba checando las iglesias, porque ellos le escribían de sus situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, entre nosotros, no nos confiamos el problema que tenemos, sobre todo si es de necesidad, pues entonces, yo al menos no voy a ir a la casa de nadie a ver si tienen de comer o no, a ver si tienen medicinas o no, a ver si pagaron la renta o no. Yo no lo voy a hacer porque ni siquiera habrán, porque no es nuestro papel. Nosotros tenemos que externar nuestras necesidades hacia los demás. Ahora sí, como decía en el Chavo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Dile, acércate al hermano que más confianza le tengas. Si el hermano no puede satisfacer tu necesidad, él buscará la manera y nos contactará a otros hermanos y lo vamos a hacer. Pero eso es lo que hacían ellos. Le escribían a Pablo a través de su pastor, de los líderes, cómo estaba la situación, cómo estaba la iglesia. Pero a pesar de eso, dice, te mandamos esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y mandaron una ofrenda generosa, pero muy generosa. Si ustedes leen esto después, se dan cuenta de qué manera era la ofrenda que mandaron. ¿Sí? Entonces, a pesar de las circunstancias, tenemos que poner la vista en Dios para superar esa prueba. Vamos a ver otra parte. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 4. Esto que yo les estoy comentando, hermanos, también tiene mucho que ver con mi experiencia en la vida, porque a pesar de que yo fui hijo único, y ahora sí que fui un junior, sí sufrí muchas carencias,
de chavito, porque no podía valerme por mí mismo y no podía trabajar. Muy niño. Y ahora lo veo y digo, yo antes decía, bueno, ¿por qué sucedieron? ¿Por qué sucedieron esas cosas en mi vida? Porque Dios me estaba preparando para sufrir esas carencias después. ¿No dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, estoy enseñado a vivir cual sea la situación? Estoy enseñado a vivir en abundancia como en escasez. Y tenemos que aprender a vivir, hermanos. Si tienes abundancia, tienes que aprender a vivir en abundancia. ¿Y cómo podemos vivir en abundancia para agradar a Dios? Sí, compartiéndolo, pero no siendo soberbios, no siendo presumidos, no siendo ostentosos, ¿sí? Porque yo conocí a un hermano que un día tuve una necesidad yo, y eso era para recoger unos lentes, y le digo, oye, préstame 200 pesos. Yo siempre lo veía que sacaba su cartera, hermanos, y la abría, no, pues traía un buen de dinero. Y se me hizo fácil decir, pues sí me los presta. Y le dije, préstame 200 pesos, ¿no? Necesito sacar mis lentes que mandé a arreglar. ¿Qué crees que, hermano, que no tengo? No, de veras no tengo. Y eso, hermanos, eso no está bien. A lo mejor me hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, 200 no traigo, pero ten 50. Y así debemos de ser. Necesitas 2 pesos, mira, no traigo, pero ten uno. Ya de uno ya te puede servir de algo. Y es menos de lo que necesitas. Y así debemos de ser, aún en la situación más extrema, hermanos. ¿Sí? Si alguien me visita en mi casa y no tengo que darle, que ofrecerle de comer, pues si no quiero salir a molestar a un vecino, pues algo debe haber en mi casa, ¿no? A lo mejor, a mí me gusta mucho coleccionar tortillas que se calientan en la mañana y ya no nos las comemos. Me gusta coleccionarlas. ¿Por qué? Porque me encanta a mí hacerme mis tostaditas y le pongo cualquier cosita a mi tostada y me la como y es bien rico. Y eso les puedo ofrecer. Eso nos podemos ofrecer en todo caso, hermanos. O un vaso con agua. Gracias. O un vaso con agua. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos que pensar. Debemos tener esa mente positiva siempre, de los unos para los otros. Vamos a, ya les dije, Gálatas 4. Vamos a ver el versículo 12, por favor. El capítulo, a la mitad del capítulo tiene un subtítulo que dice preocupación de Pablo por los Gálatas. Versículo 12. Dice, hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, esto es bien bonito si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo. ¿Se acuerdan que un día entró un señor con una Biblia que traía un mototaxi o no sé qué? Venía aseado. ¿Sí se fijaron? Venía aseado el señor, venía limpio, venía bien vestido. Y no, pues no se fijaron. Tenemos que ser observadores y tenemos que darle. Ese día Abraham nos dijo que le diéramos la bienvenida. Y no cualquiera le dio la bienvenida, hermanos. Dice
Dice la palabra de Dios que si entrara alguien aquí a la iglesia con anillo de oro y bien vestido, dice, no todos lo saludarán, pero si entra alguien andrajoso y sucio, ¿no lo sentarán hasta ahí atrás? Y eso Dios lo dice porque Dios lo ve en los corazones del ser humano, sobre todo en los corazones de sus hijos. Debemos de acoger a todos igual que a cualquiera. Un día me criticaron cuando yo me congregaba allá con el hermano Gustavo Mejía allá en Coyoacán. Fui al jardín, me encontré una hermana y era bien temprano y dice, yo traigo mucha hambre, hermano. Dice, vamos al jardín a comernos un tamal y un atole, pues vamos. Y vi, no sé si ustedes llegaron a oír del changoleón. Entonces nos fuimos al jardín, nos fuimos a una banquita y nos estábamos comiendo nuestro tamal. Y pasó este señor, el changoleón, y se nos quedó viendo. Y le digo, ¿quieres uno? Y me dice, no, yo quiero dinero, dice, para tomar. Y me levanté y me dice, le doy un billete, ¿no? Me dice, gracias, licenciado. Dice, gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? Y todos se me quedaron viendo así, la hermana y mucha gente que estaba ahí. Le digo, claro, hermano, claro. Me dio un abrazo ¿cómo les diré? Tan sincero, que bueno, pues yo lo sentí. Y toda la gente, hasta la misma hermana me dijo, ¿cómo lo abrazaste? Pues, ¿qué tiene? Yo con mi saco y mi traje y mi perfume, pues soy igual que él. Igual para otros no soy tan agradable. Entonces no hay diferencia. Y esto, a Pablo, los historiadores dicen que probablemente se debía a una malformación en los ojos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoció a Facundo Cabral? Un cantante cubano. No cubano, no, era argentino. Lo llegaron a ver sin lentes, tenía los ojos muy saltones, pero muy, muy saltones. Los historiadores piensan que así tenía los ojos Pablo, incluso tenía alguna infección, porque dice aquí, hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo, no es que me hayan ofendido en algo, quizá hubo por ahí críticas o se dio cuenta de que, pues, ¿qué onda con Pablo, no? O sea, porque pues bueno, desde entonces no había lentes oscuros, si no, pues se hubiera puesto unos, ¿no? Pero dice, no es que me hayan ofendido en algo, dice, como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, era obvio que tenía una enfermedad en sus ojos, y aunque esta fue una prueba para ustedes, fíjense, una prueba de que pues abrázalo, ¿no? Así como viene, no sé de qué manera iba Pablo enfermo, que quizás se dio cuenta de que no todos pues se le acercaban. Dice, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Fíjense que él mismo pensaba que podían recibirlo así. ¿Sí? Al contrario, dice, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de Galacia? Que se habían entrometido gentes a introducir doctrinas, herejías, y muchos les estaban haciendo caso. Entonces, esta prueba que pasaron con Pablo, yo quisiera ver que entrara aquí alguien así maloliente, mal vestido, un hombre con situación de calle, a ver cómo reaccionábamos, hermanos. A ver cómo reaccionábamos todos. Si le pondríamos como triple gel o les echábamos algo,
alguien traerá por ahí un perfume, o lo recibimos con el amor que Dios nos recibió. Con el amor con que Dios nos recibió. Porque nosotros veníamos así, veníamos malolientes, veníamos andrajosos, veníamos en la ruina. Y así nos recibió el Señor. Entonces, esas pruebas son para que nos procuremos cuando veamos el desánimo entre nosotros. Si vemos un hermano desanimado, un hermano que ya no es constante en la iglesia, tenemos que saber por qué. Tenemos que preguntar por qué le está sucediendo. Quizá tenga un desánimo porque cree que no va a librar esa prueba, porque cree que ya no nos interesa como hermanos. Y a veces, déjenme decirles que a mí, cuando yo llegué allá con el hermano Gustavo, nadie me hablaba, nadie excepto Abraham y Gustavo. Pero nadie me hablaba, nadie me saludaba, nadie, ni me volteaban a ver. Y le dije yo a Abraham, ¿ya te fijaste que nadie me habla? Incluso gente antigua que yo conocía de la primera congregación que tuvo Gustavo. Dice, pero es cuestión de tiempo. Y sí, fue cuestión de tiempo, fue cuestión de conocerme, porque luego mucha gente me cataloga por mi apariencia. Dicen que ese cuate está enojado, se ve que es bien berrinchudo. Y sí lo soy, hermano, pero cuando hay razón. Cuando hay razón, pero a través del tiempo he aprendido a controlar mi temperamento, aplicarlo lo más apegado a la palabra de Dios, porque estos cambios son necesarios entre nosotros. Esos cambios son necesarios porque si tomaron nota, el qué son las pruebas, el por qué, porque son necesarias esas pruebas. Si tú no tienes pruebas, si no tienes problemas, si todo es color de rosa en tu vida ahorita, hermano, preocúpate y preocúpate mucho. Pero si estás pasando por pruebas, estás pasando por tribulación, alégrate. Alégrate y dale gracias a Dios por ello, porque dice Santiago, siéntanse, ¿lo estás poniendo en Reina Valera? Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, Señor, ¿cómo voy a sentir feliz? ¿Cómo voy a sentir feliz si estás viendo la situación que tengo? Pues eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a buenos términos, hermanos, al término más excelente que puede haber. Miren, acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. A ver quién llega primero, que yo ni me acuerdo dónde está. Si está en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1. Primera carta de Pedro 1, del 6 al 7. Aquí el apóstol Pedro, que este era apóstol, Santiago no era apóstol. Miren, vamos a leer desde el 3. Alabanza sea a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.
versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas, ¿qué? Por un tiempo. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué es? ¿Esto es qué? Necesario. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de... Pero ¿qué es lo que es motivo de gran alegría para nosotros? Ya lo leímos en el 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, ¿hasta qué? Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar, ¿sí? O sea, a pesar de lo que estás pasando, alégrate porque vas a recibir, ¿qué dice? La salvación que se ha de revelar en los últimos días. O cuando Dios venga por ti, que reclame tu alma, vas a recibir esa grande salvación, la vida eterna. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Y a qué se refiere? Ya sabemos a qué se refiere cuando dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, limpiada como el oro. ¿Sí? Lo ponen en un crisol a fuego, se derrite y suelta las impurezas. Le quitan esas impurezas, lo dejan que se seque, que se enfríe, lo vuelven a crisolar, lo vuelven a calentar y vuelve a soltar impurezas. Y así es, Dios así prueba nuestra fe. A través de las pruebas limpia nuestras impurezas. O se supone que deberían limpiarse nuestras impurezas. Solamente que seamos contumaces, ¿verdad? Ya sabemos lo que quiere decir contumaz. Alguien que dice tener la razón, aunque no sea cierto. Pero él tiene la razón. Oye, es que pues no se supone que ya tienes tantos años en el Evangelio, pues deberías ya de haber dejado esto, ¿no? Este vicio de mentir, digamos. Ay, pues ¿qué tiene, hombre? Ay, son mentirillas ahí. Una mentirita que si suena tu teléfono y le dices a tu hijo, si es fulano, dile que no estoy. Es una mentira, ¿qué? Es una mentira, ¿no? Nada más, no tenemos más que adornarle, es una mentira. Y eso debe de desaparecer de nosotros. Todas esas situaciones. Por eso el Señor nos trae esas pruebas, para irnos purificando, para irnos haciendo como Él desea que seamos. Ahora, aquí mismo en esta carta, pasen al capítulo 4, por favor. Si alguien me dice si me falta tiempo o me sobra. 4, versículo 12. Si tiene algún subtítulo tu Biblia, dice sufrir por seguir a Cristo. Versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ajá. Entonces, ¿tiene su gran recompensa y tiene su gran por qué pasar esas pruebas? Pues sí, hermanos, vale la pena, pero que vale la pena. Porque si a la mitad de la prueba renuncias, pues en vano corriste tanto tiempo. Y alguien podría decir, pues es que ni siquiera tenía fe o ni siquiera era cristiano. Entonces estamos llamados a perseverar hasta el último aliento de nuestra vida. ¿Sí? Y bueno, esto viene desde tiempos inmemoriales. Bueno, más bien sí tenemos memoria de esos tiempos.
casi por último, acompáñenme a Deuteronomio 8. Eso. Deuteronomio 8. Y bueno, nosotros a través de las pruebas tenemos que recordar, hacer memoria de quién vienen esas pruebas. Todas las pruebas, hermanos, todas las pruebas vienen de Dios. Si alguien piensa que el chamuco los está probando, no es cierto. Todas las pruebas son de Dios. Que Dios se valga de sus instrumentos para ponerte pruebas es otra cosa. ¿Sí? Algo que puede venir, bueno, que viene de Dios, pero que usa al maligno para tentarte. Por ejemplo, los que tienen negocios propios, que facturamos. A mí un día me llegó un arquitecto y me dijo de un trabajo. Fue un trabajo, pero que me iba a sacar me dice, con este trabajo va a salir de pobre. Le digo, ¿y quién le dijo que yo soy pobre? No, dice, bueno, pues es que es un decir, dice, pero le va a dejar mucho dinero. Nos va a dejar mucho dinero, dice. Y me planteó el proyecto, me enseñó los planos, Y yo dije, pero ¿quién lo mandó? Si tiene mucho que yo no tengo contacto con ingenieros ni con arquitectos. Eso se acabó porque yo ya ni tengo la fuerza ni el entusiasmo de hacer trabajos de esa magnitud. Y me lo planteó y me dijo el costo de la obra. Dice, usted ponga el costo de su trabajo. Y le di un más o menos, le digo, pues más o menos serían pues 2 millones y pico mil. Dice, bueno, no le daría eso, le daría 3. Nada más que la factura debe de ir así y así y así. ¿Y eso viene de Dios, hermanos? Pues no. Entonces, pero sí Dios lo permite. Dios permite que alguien venga y me tiente de esa manera. Y bueno, no me lo dijo porque su educación no se lo permitió, pero no me dijo algo feo, sino me dijo, bueno, pues muchas gracias. Y agarró sus cosas y se fue. Claro que en su mente me ha de haber dicho muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, pentonto, por no aceptar. Pero una prueba, por ejemplo, en esta época, en esta situación que estamos viviendo, es mundial, la situación económica es mundial. Y una prueba de 50,000 pesos, ¿la resistiríamos, hermanos? Pues tenemos que resistirla, ¿no? Tenemos que resistirla, porque entonces estaríamos yendo en contra de las leyes de Dios. Y bueno, ahorita por tiempo no, pero hay en Isaías, hay un pasaje a donde habla mucho de la corrupción y de la corrupción de los gobernantes y de todos. Y habla mucho y repite la palabra corrupción. Quiere decir que Dios nos está poniendo alertas contra estas cosas. Vamos a leer 8 del versículo 1 al 3. Están en Deuteronomio, ¿verdad? Cumple totalmente todos los mandamientos que hoy te mando. ¿Para qué? Para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso, ¿qué? A prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Ya vimos para qué son estas pruebas? Y era más fácil caer allá en el desierto, en el desánimo, que aquí. Es lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo, porque dice, versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó, y no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, tuvo una enseñanza preciosa. ¿Cuál fue? Que no solo de pan vivirá el hombre.
¿sí? Y más adelante dice, y cuando te llevó por ese desierto, ni tu vestido se gastó, ni tu calzado. Si no tuviste necesidad de vestido ni de calzado. Y así es actualmente. Y siempre será así. La provisión de Dios siempre estará ahí. Yo me acuerdo que a mis hijas siempre les enseñé y les compré tenis caros, tenis de marca. Y un día dije, voy a hacer algo que alguien me dio su punto de vista acerca de la situación. Y les compraba vestiditos pues de Liverpool y todo eso. Mis hijas para mí eran lo máximo. Y un día alguien me hizo ver, ya siendo cristiano, me hizo ver esa situación. Y que me las llevo a comprar unos tenis que les compro Panam. No, pues ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Soy yo, ¿por qué estos, papá? ¿Esto qué significa? Porque ya estaban en la primaria. Pues son los tenis que les compré. No, pero pues es que nunca nos has comprado siempre nos has comprado, ya me decían las marcas, no quiero decir marcas, pero, y pues sí, pero hoy esos son los que van a usar. Las tuve que enseñar a que había otro tipo de vida. Sí, otro tipo de provisión y que no siempre iba a haber de lo que estaban acostumbrados. Y entendieron muy bien. Hoy son autosuficientes y se compran lo que quieren, hasta mejores cosas, a lo mejor de las que yo les daba, pero tuve que enseñarles. Y así el Señor nos enseña muchas cosas, hermanos, de las que ya hemos escuchado muchas veces, pero que no hemos puesto gran atención en ponerlas por obra. Así es de que, fíjense que aquí hay algo en lo que lo voy a comentar, pero la verdad no sé su interpretación correcta. Acompáñenme a Lucas 22. No sé cuál sea la interpretación correcta, pero vamos a verla. Son palabras del Señor Jesucristo. No sé cuál sea la interpretación correcta de una palabra, pero sí sé del resultado de esa palabra. Lucas 22, capítulos 28 y 29. A ver si no me meto en broncas con mi pastor. Bueno, si me meto con él no hay problema, si me meto con el Señor, ahí sí me va a jalar las orejas. Pero vamos a leerlo. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado, ¿en qué? En mis pruebas, les está diciendo el Señor a sus discípulos. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Fíjense el premio. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. ¿Para qué? Para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y lo que yo no sé, la verdadera interpretación es si son las pruebas de las ¿cómo digo? Las del Señor, las que le llegaron al Señor, o las pruebas que el Señor les puso a ellos. Eso, bueno, ahí ustedes véanlo y a ver qué les resulta a ustedes. Yo no me atrevo a dar la definición de esto, pero sí, porque tiene una recompensa. Tiene una recompensa, ¿no? Por eso yo mismo les concedo un reino, como mi Padre me lo concedió a mí. ¿Por qué le concedió un reino a su Padre a él? Por ser obediente, ¿no? Por seguir sus mandamientos, sus leyes. Entonces, pero bueno, qué interesante que yo vi esto y les digo, yo no me atrevo a dar la interpretación, no la conozco correcta, pero ahí está, que hay un premio por haber sido parte o conocido sus pruebas. Y eso es bien bonito, hermanos, que el Señor Jesucristo habla de esas pruebas. Y una gran prueba
La más grande prueba que él tuvo, aunque ellos no fueron testigos, pero supieron de esa prueba, fue cuando se cumplieron los 40 días en el desierto. Porque el estar sin comer y beber 40 días, pues no cualquiera lo hace, pero ha habido casos en el mundo que así gente ha sobrevivido así. Pero resistir al último que te den agua o de comer, pues no te puedes resistir tan fácil. Bueno, nadie lo podría resistir. Sobre todo que él sabía quién era el que le estaba ofreciendo eso. Ajá. Entonces, si alguien te ofrece hoy de comer manjares que tú ni soñaste tener, ni crees tener en mucho tiempo, pon mucho cuidado de dónde vienen. Pon mucho cuidado para qué te los están ofreciendo. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, y espero que nos haga reflexionar acerca de lo que hemos escuchado, que nos confirme en la fe, las pruebas que nos confirmen en la fe, que nos hagan crecer, que nos lleven a recibir esa corona de gloria, que nos den la felicidad en la constancia y la paciencia, a pesar de todo, hermanos, a pesar de las circunstancias, y procurando animarnos unos a otros cuando haya desánimo. Vamos a orar, hermanos. Bendito y alabado Señor, cuántas gracias te damos en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Padre nuestro, porque pues hoy, Señor, nos has permitido reunirnos aquí para alabar y bendecir tu santísimo nombre, para escuchar los devocionales, Señor, el mensaje que hoy nos has traído. Y muchas gracias, Dios, porque nos animas y nos dices que aún en los tiempos más difíciles tú ahí estás y que los soportemos, Señor, y que los agradezcamos y seamos felices cuando vengan a nosotros las pruebas. Porque todo esto tiene un gran premio, Señor, tiene un final tremendamente feliz, que es alcanzar la corona de gloria, Señor, la vida eterna. Y por eso te damos gracias, Señor, por ese llamado que hiciste a nuestra vida. Gracias, Señor, y te pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran un poco enfermos, mi Dios, un poco indispuestos, que los levantes, Señor, de esa situación, y que si es tu voluntad estén aquí de aquí a 8 días, mi Dios, y que a nosotros nos anime, Señor, a siempre estar de pie ante ti, Señor, tratando de cumplir en lo más posible tu palabra, porque tú quieres que seamos completos, mi Dios, que seamos íntegros. Y también nosotros queremos, Señor, pero como seres humanos nos cuesta a veces trabajo. Y te pedimos que nos des fortaleza y decisión, mi Dios, para caminar en tu senda, mi Dios. Para caminar en tu senda y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Sino que a pesar de los pesares, Señor, a pesar de las situaciones, sigamos adelante, mi Dios. Porque eso es a lo que tú nos animas. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por todo esto en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.